Muy buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Perdón que hacía gestos porque estaba... ¿Cómo están? Sí, se la vi. Muy bien. Por fin podemos tener la clase. Sí, bueno, eso lo tenés que decir cuando terminen, porque por ahí te arrepentís de lo que estás diciendo ahora. Por ahí decís, primero tenés la clase y después decís qué bueno que tuvimos la clase. No, me parece como... A ver si podemos hacer algo con el profe. Bienvenidos, bienvenidas a Pedagogía. Pedagogía General. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. Marce. Buenas, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Lo Buenas. conocen al profe Marcelo Bonjuan? Sí, No. Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Sí, con ¿Vos? ahí Fer, bueno, Pablo y algunos sí del Mm, taller. Bien, Lucas, estoy del CEL, perdón. buenísimo. Buenísimo. Ahí estábamos acordando algunos detalles de la cursada Bien. a último momento, porque un mensaje que me hizo dudar. Pero bueno, ¿quieren ir escribiendo sus nombres en el chat? Como hacemos en todas las cursadas, no va a ser diferente esta. Sí, ahora, cuando ingresen algunas más, esto es para registrar, acuérdense, no hay una cuestión formal de asistencia en los espacios, ¿sí? En la virtualidad la asistencia es diferente, ¿sí? Pero sí es interesante que tengamos registro de quiénes están. Bueno, ahí siguen ingresando, hola, siguen ingresando, y cuando sean... Hola, profe. Buenas Hola, tardes. hola, ¿Cómo ¿cómo vas? estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Les decía que a medida que vayan entrando, algunas que pongan su nombre. Bueno, Sabrina ahí está contando que está trabajando, pero está escuchando. La idea de hoy es hacer una presentación general de la materia, ¿sí? De la dinámica que proponemos con el profe Marcelo Bonjuan, darles el puntapié, digamos, inicial de cómo están organizados la lectura de los textos primeros, de la primera unidad, bueno, cuestiones formales de la materia, y siempre, como les digo, y les dije ayer lunes, algunos más, esto hasta tanto haya alguien que tome efectivamente, ¿no?, las horas de la materia, que, crucemos los dedos, van a salir para el lunes, ¿sí? O sea, esto que estamos pensando con Marcelo es, digamos, para poder garantizar la trayectoria en pedagogía, ¿sí? Para poder sostener esas trayectorias. Pero no es la idea de cubrir un espacio que tiene que ser cubierto, ¿sí? Tiene que ser cubierto por alguien que tome efectivamente las horas. Y todas las veces que sea necesario vamos a aclarar esto, que no somos nosotros los profes, digamos, al frente, sino que tienen que salir las horas. Así que Una pensamos... aclaración, sí. Sí, dale, Marce. No, pero bueno, por ahí aclarar esto, que como yo tengo horas institucionales que cubrir y que hace ya como 3, 4 años que estoy a cargo de lo que hasta el año pasado se denominaba tutorías, ¿no? Que no se confunde, eso ya lo aclaramos siempre, no es una modalidad semipresencial ni nada por el estilo, sino que son como clases de consulta para alumnos, alumnas que rinden en calidad de libres. Siempre obviamente hay una diferencia entre quien caía
de sopetón así de la nada rendir en su derecho, a quien, bueno, hizo las tutorías, porque, bueno, entre los docentes que yo lo tuve como alumno, y eso, bueno, de alguna forma reducía un poco la carga del examen final y eso. A partir de esta cuestión de virtualidad, este año, las tutorías como tales dejaron de tener sentido, así de, ¿para qué va a pasar un alumno como libre si estamos todos en la virtualidad, incluso los regulares? Entonces, yo pasé a formar parte de una modalidad que llamemos como de docente de apoyo, que me hago de una cátedra. Por ejemplo, los que tienen, los que creo que la mayoría cursa el taller de práctica institucional con Araceli, y bueno, nos conocimos también ahí, con algunos de ustedes tenemos clase los viernes en una comisión B, y y mi rol ahí es como si fuera un asistente, digamos, ¿no? Que me hago cargo de una comisión. En este caso, también va a ocurrir lo mismo, por ahí para que les quede claro que en el caso de Sil, ella sí está absolutamente colaborando con la causa, y después cuando tome las horas un profe, bueno, quedará ese profe conmigo, digamos, y veremos cómo funcionamos. Depende también la cantidad de alumnos, que creo que son muchos, por lo que hablamos con vos, Sil, y no sé, veremos si se armamos dos cátedras, dos comisiones, y yo sí continuaría. Lo que pasa es que hasta el año pasado, yo en las tutorías, esta materia la dictaba en el segundo cuatrimestre por una cuestión organizativa de horarios, y a raíz de esta situación, bueno, pasé a hacerme cargo con Silvana ahora, así que bueno, esa aclaración, que yo sí voy a continuar, porque tengo horas al respecto también, ¿no?, para cubrir. Eso. Buenísimo, buenísimo. Pequeño detalle. Bueno, está bueno, vieron, cuando somos dos, hay cosas que uno se olvida de aclarar y para eso Hola, está. profe. Hola, por eso está el compañero ahí para apuntar. Buenísimo. Sí, yo en calidad de coordinadora del área de formación general, digamos, destino algunas horas de la coordinación para poder acompañar acá. Pero cuando ya haya un profe, ahí yo dejaré el espacio para ese profe o esa profe. Bueno, somos 24 ya, ¿les parece que igual queda grabada como siempre? Esas cuestiones del Zoom siguen siendo de la misma manera, les llega la noticia y los enlaces a través del aula virtual, ¿sí? Hay un aula virtual. La materia tiene un programa, ¿sí? Un programa donde la profe Mercedes Gutiérrez plantea ahí una fundamentación de la materia, en qué consiste la materia, ¿sí? Brevemente, invito igual a que lean el programa, y todos los programas de todas las materias hay que leer los programas, ¿sí? Bueno, ahí la profe plantea a la pedagogía como la ciencia que estudia la educación, ¿sí? Ahí estoy agregando más gente. Y habla de la educación en tanto práctica social, ¿sí? Práctica social, histórica, política, ¿sí? Y en tanto práctica social, bueno, implica modelos de sociedades diferentes, ¿sí? Eso es lo que plantea ella en el programa, ¿sí? Y la idea, digamos, o la propuesta de la cátedra es justamente reflexionar sobre la educación, poder desnaturalizar prácticas, ¿sí? Bueno, reflexionar, debatir, ¿sí? Sobre cuestiones que tienen que ver con la educación. Esto en general, justamente la materia se llama pedagogía general. Siempre la nombro a esta materia en didáctica general, porque van como de la mano en algunas cuestiones, así que algunas cosas también las vamos a abordar en didáctica general, pero bueno, está bueno tener el espacio específico de pedagogía. La materia tiene 3 unidades, ¿sí? 3 unidades. La primera unidad plantea a la escuela como producto de la modernidad, ¿sí? Como una institución moderna. En esta primera unidad van a aparecer las características de la escuela moderna, ¿sí? El proyecto de la modernidad, en qué consiste y demás. Y hay 3 textos, que ya este material está en el aula. Algunas de ustedes me dijeron, ya me descargué el material. Bueno, está el programa, y están 3 textos de la unidad número 1, organizados y ordenados, ¿sí? Para poder leerlos en orden, justamente. Esto, ya les digo, siguiendo la idea de la profe, ¿sí? La idea de la dinámica de las clases van a ser por Zoom,
quincenales, la frecuencia quincenal, ¿sí? Por lo tanto, el próximo encuentro va a ser con alguno de nosotros dos, o Marcelo, o yo, bueno, seguramente sí, seguiré yo, y después, bueno, Marcelo, ya les digo, esto hasta que no aparezca algún otro profe, ¿no? Y en lugar de que esté yo, va a estar este otro profe. Y vamos a comenzar con el texto número 1, justamente, de un autor llamado Axel Rivas, ¿sí? Que es un especialista en educación. Este libro, no sé si lo ven ahí, Revivir las aulas, se llama el libro, ¿sí? Por ahí lo ven al revés. Y vamos a ver el capítulo número 1 de ese libro, que aborda las 4 revoluciones en educación, ¿sí? Las 4 revoluciones educativas. Ese primer texto. Después aparece la educación ayer, hoy y mañana, ¿sí? El ABC de la pedagogía, de una autora argentina también llamada Silvina Wirtz, digo bien, Wirtz, tiene un apellido, que algo leímos didáctica, las que cursaron didáctica, bueno, lo veo a Fernando, leímos de Silvina, material también. Y el texto número 3, un clásico en pedagogía, La educación como máquina de educar, un libro clásico de Inés Dussel, Marcelo Caruso y Pablo Pinó. Que ahí también está bueno para articularlo porque viste que salió una conferencia que hicieron los autores el año pasado, El creo, año ¿no? pasado. Ah, y 20 eso está años del buenísimo libro. para sacar 20 años el libro. Está bueno porque Sí, nos muestra la actualización de ese texto. Está, genial. digo, como una nota mental, queda grabado ya en Sí, Zoom para listo, ya acordarnos está. que Lo estoy si nos anotando. olvidamos, digan, ¿te acordás que dijiste? Estaba en el Zoom, vi el otro día la clase y no lo cargaste. Bueno, lo vamos a buscar y Bien. lo vamos a traer también porque nos permite hacer como un contrapunto, ver qué cuestiones quedan ahí todavía activas, digamos, ¿no? Como vigentes, y cuáles los autores, bueno, dicen, esto necesita una actualización. Sí, Bueno, también está bueno sumarle eso al texto, que de por sí está bueno, ¿no? sí. El capítulo 1, justamente este libro, está agotado. O sea, yo intenté rastrearlo y no sé si está en Mercado Libre, pero es una joya para tener. Ha formado a generaciones de docentes este libro, y como decía Marcelo, buenísimo que se haya acordado el año pasado, los 3 autores de este libro, llamado La Escuela como Máquina de Educar, dieron una charla a 20 años de la publicación de este libro, de este clásico. Y el capítulo número 1 se llama ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo, esto es educación, y la escuela respondió, yo me ocupo, que lo escribe Pablo Pinó. Así que ahí, genial lo de la charla, me había olvidado que estaba. Muchas charlas hubo el Hay año una, pasado. hay una cuestión que a mí me interesó mucho ese texto. Yo todos estos años, yo comenzaba con ese texto, da lo mismo, o sea, a comenzar con el que indicó también Mercedes por ese orden que colocó. Me resultó muy interesante porque retoma la metáfora, digamos, de un comentario de Borges sobre por qué los camellos estaban absolutamente presentes en la cultura de los árabes, cuando en muchas de sus obras, o menciona una en puntual, no se los nombra nunca. Dice, precisamente por eso están absolutamente presentes, digamos, porque forma parte, digamos, de su contexto habitual y de tan cercano que es el fenómeno ese de los camellos como medio de tracción, digamos, de movilidad, está tan incorporado que no hace falta explicitarlo eso. Y él retoma esa idea para mostrar, digamos, que un montón de procesos que acontecen en la escuela, que son producto de la modernidad, están presentes porque están naturalizados, y por eso cuesta mucho visibilizarlos. De hecho, hay una metáfora hermosa de Hegel, un filósofo quizás uno de los más importantes no, quizás uno de los más importantes de la modernidad, que nos muestra una tesis súper interesante, que lo más cercano también es lo más lejano en otro sentido, porque
es como cuando uno se pega un libro a la cara, no por pegarte el libro a la cara va a poder verlo con más claridad, al contrario, para ver con claridad tenés que tomar una distancia reflexiva. Entonces la cercanía también implica una distancia que hace que uno pueda, distancia en doble sentido, distancia que no, en ese momento no podés entender el fenómeno por lo cercano que es, y en otro sentido se torna absolutamente distante, y en otro sentido la necesaria distancia reflexiva de un fenómeno que está absolutamente fascinado, ¿no?, en nuestra cultura. Entonces ahí cierra con algo súper interesante, dar la clase, súper interesante porque nos muestra que los peligros que hay cuando uno intenta llevarse puesto de un modo crítico, que es válido, pero el único medio de tracción con el cual aún contamos es la escuela pública, ¿no? Entonces, lo charlamos en el taller también. La crítica tiene que ser, toda crítica es destructiva, ¿no? Esa expresión tan arraigada en la sociedad que suena muy bien y es muy de libro de autoayuda, realizar críticas constructivas, eso yo creo que no es cierto, la crítica siempre es destructiva, que después se pueda construir o se pueda resignificar para bien, digamos, que está bien que se critique, que se destruya para poder construir, pero la crítica no es constructiva. La construcción viene después. Cuando se critica, se critica. Eso creo yo, ¿no? Y lo que nos muestra el autor es que mientras nosotros tratamos o estamos viendo siempre de un modo crítico las falencias de la institución pública, de la escuela, un fenómeno moderno, pero la escuela pública, por otro lado, el sistema capitalista, que también está inserto absolutamente en la educación privada, aprovecha la situación, ¿no? Es como que no necesitará demoler nada, la competencia no la necesita demoler porque los propios sujetos que estamos en la educación pública nos encargamos de llevarnos puestos lo único que todavía, con lo cual todavía contamos, ¿sí? Y que hay que reformularlo, sí, pero la crítica radicalizada y destructiva en sentido radical es para considerar. Ahí el autor da unas pautas al respecto más que interesantes. Perdón, Fabián, levantaste la mano. ¿Cómo estás? Sí, justamente estaba escuchando y justamente lo de la crítica que está hablando de que para usted es destructiva, sí puede ser que haya que como que destruir para volver a construir, pero la crítica igual yo la divido en fundamentada y no fundamentada, ¿no? Aquel que dice, mira, la verdad no me gusta y te voy a fundamentar el por qué, o no me gusta porque no me gusta. Entonces creo que también cuando uno dice es crítica constructiva, quizás es porque uno fundamenta esa crítica, ¿no? De esta manera lo veo yo, quizás me estoy equivocando. Es una apreciación, está muy bien la distinción, sí, sí. Yo contra lo que voy es que obviamente una crítica con fundamentos, bueno, creo que va por ahí, ¿no? Lo interesante es la distinción que haces. Yo contra lo que voy es contra esas expresiones que suenan tan bien y que generan lo que Wittgenstein llama una especie de laguna mental, digamos, porque contra eso, ¿quién va a saltar a decir algo en contra de eso? O sea, suena re bien, ¿cierto? Sí, sí. Hay que la Como cuando sí, pero dicen, tiene que ser constructiva. cuando dicen la envidia sana. Claro, algo así. Una sana envidia, una crítica constructiva, y no sé. Es como una manera de atajarse. Te voy a hacer una crítica, pero mirá que es constructiva, ¿eh? ¿No? Está Es como, suavizado, claro. te va a No lo doler, tomes a mal. pero es un Yo creo que aporte, son te va a frases, doler. claro, Algo así. surge como expresión también de una sociedad hipersensibilizada, ¿no? Que no soporta que alguien contradiga, digamos, nos contradiga, básicamente. También yo creo que terminó siendo un recurso estilizado de decir, bueno, te lo tengo que decir, pero ¿cómo y te lo digo suavizado, así, una crítica constructiva? No, la crítica destruye, pero está bien que destruya, no lo digo con una connotación negativa, al contrario, está bien que destruya, así progresa. Bueno, yo provengo del campo de la filosofía, Como se habrán y dado bueno, cuenta. la crítica lo es todo, la crítica lo es todo. Cuando un sistema se torna dogmático, y no sé, para mí ahí está muerto, ¿no? Como que se totalizó, se acabó todo, ya está. Bueno,
va por ahí. No tiene fisuras, ¿no? Es algo absoluto, Claro, cerrado. cerró por todos lados, y eso es para sospechar ya, ahí hay que Bueno, sospechar. ayer, por Eh, ejemplo, en psicología, que nombrábamos al psicoanálisis y alguien me preguntó qué teoría o con cuál, no, qué referente, creo que eras vos, Fabián, qué referente o de quién podíamos hablar actual, ¿no? ¿Algo así? Sí. Exactamente, porque me quedé pensando, hablamos mucho de Freud, de Piaget, de Kant y de un montón de filósofos más, pero, bueno, y de Wundt, que fue como el principal que se abre de la filosofía, pero yo dije, ¿cuáles son los referentes modernos? Porque, por ejemplo, podemos hablar a nivel música de Mozart, Beethoven, qué sé yo. Bueno, pero pará, ahora yo también te voy a hablar de un poco de los contemporáneos, que Ujú. tenemos referentes que han cambiado estilos de música. Piazzolla, por ejemplo, hizo otro estilo de música, entonces lo que preguntaba es, ¿cuáles son los referentes psicólogos a seguir, ¿no? Ujú. ujú. Sí, Eh, hay uno de ahora que está como muy, lo están nombrando en las redes muchísimo, alguien muy joven, Luciano Luterau o algo así, no sé cómo se pronuncia el apellido, y está como muy ahí instalado, porque también las redes, el algoritmo y demás hacen como que se vayan instalando, ¿no? Ciertos discursos y ciertas caras sí. que vemos constantemente, ¿no? Pero digo yo que también el feminismo ha venido, ¿no? O las perspectivas de género a intentar desarmar muchas teorías que venían así como muy fuertes, ¿no? Y el psicoanálisis, bueno, tiene mucho para revisar, el psicoanálisis freudiano, pero sí hay referentes, les decía, de psicoanalistas argentinos, argentinas muy importantes, sobre todo en cuestiones de infancia, que son temas que por ahí conozco un poco más, ¿no? Yo lo que puedo decir, porque tampoco mi especialidad es el psicoanálisis, por lo que me súper interesa, bueno, cuando uno dice pensadores contemporáneos o psicoanalistas contemporáneos, no me refiero en este caso a que surgen ahora, digamos, que son una especie de moda, digamos, tienen sus años, ya su trayectoria, pero que todavía están vivos y producen y son como los referentes. Bueno, después de Freud y Lacan, y después de Lacan, casi que son como los discípulos de Lacan en psicoanálisis, por lo menos a mí me interesa esa línea. Tenemos a Elizabeth Rudinesco, y entre el psicoanálisis y la filosofía, y que está súper vigente y muy de moda, y en la academia, en parte creo que muy envidiado y criticado y chicaneado, es Slavoj Žižek, el filósofo esloveno Slavoj Žižek. Genial, Eh, sí. que cumplió hace poco 70 y pico años, creo, 71, 72 años, muy vigente, sí, no sé, debe sacar un libro cada 2, 3 meses, una cosa así, produce una cosa infernal. Y ahora sobre la pandemia, el año pasado sacó un libro. El año pasado, pero ahora sacó otro libro, estaban en librería, acá también ha llegado. No, increíble, después se repite, es un refritado de un montón de cosas, pero bueno, está súper activo. Y Elizabeth Hay un Rudinesco es como italiano también, Marce, Franco Berardi, también Ah, Bifo. Franco Berardi, sí, 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 Bifo. Vos sabés que ese es un pensador que lo han remontado mucho, ahora porque también es un pensador, tiene muchos escritos que lo han, Tinta y Limón, la editorial Tinta y Limón, una editorial muy de izquierda, lo está editando, y lo está editando también, creo que Caja Negra, Sí, Caja sí, Negra. me acuerdo de otro Y autor. no sé si algo de Cactus o algo, alguna editorial de esa también, todos como editoriales más tirando a lo independiente, porque Cactus ya no es independiente, pero va por ahí, iba por ahí. Y es un pensador que los textos que le han publicado nuevamente, que le han republicado, son algunos de la década del 70, del 80. O sea, lo que pasa es que también es algo que en algún momento, no me acuerdo si fue con ustedes, tantos cursos, lo charlamos, del poder de la industria editorial, ¿no? Que de golpe uno dice, ¿quién es un representante contemporáneo? Y porque ahora se está leyendo tal autor. Uno podría decir, un representante muy contemporáneo y que surgió no hace tanto, cuando me refiero no hace tanto, digo 2007 en adelante, ¿verdad? Es el coreano-alemán Kim Il-han, ¿no? Por ejemplo. No era, irrumpió en la escena, que también hay que ver por qué irrumpió. No es casual que digan filósofo coreano-alemán, coreano en mayúscula, diciendo, porque es lo exótico también, ¿no? Es como que si tenemos que irme echando un poco de todos lados, entonces decir que
vive en Alemania, se crió en Alemania, pasó toda su vida en Alemania, estudió en Alemania, pero mencionamos que es coreano, ¿no? Porque también hay una cuestión de la industria editorial, digamos, que tiene que vender lo exótico. Él mismo lo denuncia también, ¿no? En varios textos ¿cómo se llama? Catherine Clement también es una biógrafa ha hecho una buena biografía, se llama Vida y leyenda de Jacques Lacan, que lo tengo acá, lo estaba leyendo. También, son como varios. Lo que pasa es que figuras así rotundas, así que han marcado un quiebre, por ejemplo, Lacan mismo, es como, yo creo que eso también va de la mano del tiempo. No es casual que en la década del 70 y el 80 Francia haya producido, hubo una eclosión así de pensadores de la literatura, la filosofía, el psicoanálisis. Es como forma parte de un momento histórico de grandes producciones, y yo creo que estamos en otro tiempo donde va a pasar mucho tiempo y no lo sé si volverá a ocurrir. No existen más pensadores mayores, así como fundadores de líneas, son todos comentaristas, academicistas. La gente, les doy un ejemplo, ¿no? Yo también provengo del campo de la investigación. La gente antes de publicar, los intelectuales, antes de publicar un libro, eligen partirlo en 200 partes y hacer 200 papers, porque les reditúa más, diciendo, che, pero un libro, no importa, yo me reditúa más 200 papers que publicar un libro de, no sé, 1500 páginas. También viene de esa mano, no es casual, no es una cosa, se alinearon los planetas en la década del 80 y surgieron los intelectuales en Francia, full, 70, 80. No, forma parte de un complejo capitalista, digamos, marcado por el capitalismo, que marca los ritmos también. Ocurre eso. Antes, por ejemplo, un doctorado, si uno ve los grandes pensadores, el otro día leía, estaba por comprarme un libro de Jean-François Lyotard, también murió en el 98, ¿no? Muy vinculado también al psicoanálisis, de la filosofía. Su tesis doctoral fue a los 40 y pico años, casi 50, creo, una cosa así, entre los 40 y los 50 años. O sea, hoy en día un doctorado, uno está recontra verde, lo digo por experiencia propia, de terminar la carrera de grado y ya estar aplicando una beca con ISET u otra, y ya estar haciendo un doctorado, que es como que eso es impensable. Antes un doctorado era como la cerecita del postre, la culminación de una etapa intelectual, ¿no? Como que viene a validar, digamos, algo que ya está validado, pero como darle un toque de cierre, hay un detalle ahí de lujo. Hoy en día un doctorado, nada, no es nada un doctorado. La gente va por un postdoctorado, ya no sé qué habrá, después hay otra instancia más, pero por eso cuando nos dicen, hablando de educación, ¿no? Para volver al tema, ¿no? Cuando esa imagen clásica de nuestros padres, digamos, que nuestros abuelos, nuestros padres, diciendo, tenés que estudiar porque la educación te va a dar. Sí, cuando ellos lo piensan, sí, claro, que uno se autorrealice, que, bueno, que cambie el mundo, ¿no? Nos abre horizontes de comprensión. Pero cuando ellos lo piensan, lo están pensando en el sentido de te da un futuro, en el sentido bien concreto, económico, material. Y la verdad es que hoy en día, yo doy clases también en un turno noche de nivel medio, y sí, a ver, necesitas el título del secundario, de media, para sostener un trabajo, pero la realidad como es, no te alcanza. Hoy en día no alcanza eso, no alcanza un título de grado, de nivel superior, y hasta diría que estamos a un paso de porque de hecho ya ocurre que el doctorado es algo re habitual. Todo el mundo está haciendo un doctorado, un posgrado, es re común eso. Te diría que no es una excepción que marca un abismo entre los que tienen un doctor, no, es re común. Y el nivel también es otro, o sea, nada. La gente evita publicar su tesis doctoral porque sabe que es un mamarracho, es cualquier cosa hecha a las apuradas para obtener un título más, porque no nos alcanza. La competencia es muy, muy alta, muy alta. También para pensar desde la pedagogía, ¿no? Y en qué hemos convertido la educación.
Y pero ahí no tenemos la calidad, si no estamos buscando otra cosa, Es eso, tal digamos. cual, tal cual. Sí, Fabián, tal cual es eso. Eh, También para pensar, ¿no? Para pensar también, cuando uno dice, no, bueno, pero la escuela, y es que, miren, hay un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, también súper contemporáneo, está vivo, dijo cualquier barbaridad en su último libro sobre pandemia, plena crisis en Italia, y el tipo lo negaba, como diciendo que era no sé, estaba todo como muy manipulado, el estado de excepción que se generó era propio de un sistema de poder que lo pretendía para poder hacer cualquier cosa fuera de la legalidad. De hecho, tiene un libro titulado Estado de excepción. Y, Agamben dice en un libro hermoso que se titula Desnudez, que ser contemporáneo no significa ser actual. Ser contemporáneo significa poder tomar distancia del propio tiempo y poder verlo, ¿no? Desde ahí, desde esa distancia y confrontar. Bueno, en ese sentido, tomando esa expresión, uno podría pensar que no le podemos tampoco pedir a la escuela, que es un producto de la modernidad, que sea más contemporánea de lo que ha logrado ser. La escuela no solamente trascendió su propio tiempo, sino que el tiempo actual, ¿sí?, se amoldó a esa estructura. Ni siquiera tuvo que trascender su propio, ya lo trascendió con creces. Pensemos que estamos hablando de siglos, digamos, de configuración, porque también viene una configuración, en uno de los textos está ahí esa cuestión de las distintas escuelas, de la Edad Media, de los monasterios, de cómo la modernidad fue como aglutinando sentido, ¿no?, tomando de varios planos de la realidad, de varias configuraciones de la educación, aspectos, y los fue como aglutinando, ¿no? Y generó lo que generó. Y bueno, la realidad es que si uno se pone a pensar, eh, yo creo que la esencia de la institución escuela, hoy por hoy puedo afirmar que se configura de la misma forma que se configura el capitalismo, bajo una agonística. La agonía es la esencia, es una eterna agonía que está siempre reconfigurándose como el capital, ¿no? El capital siempre está en crisis, el capitalismo siempre está en crisis, está agonizando, está que cae, que no cae, que después se recicla, se reformula y encuentra una vía nueva. Bueno, la escuela está en camino si ya no termina siendo eso. Entonces, no podemos pedirle más de lo que, más contemporáneo de lo que ha sido. Es como, no sé, pensemos que eso se configuró hace ya siglos, ¿no? Es como bastante soportó. No digo que hay que tirar todo, al contrario, soy partidario de que hay que seguir repensándola, ¿no? Porque es lo único que realmente tenemos hoy por hoy. Y yo creo que no va a haber otra alternativa, porque lo otro no son alternativas, ¿eh? No hay que confundirse, no son alternativas, son otra cosa. Y lo digo y me hago cargo, la educación privada es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. La quieran dibujar, y yo soy docente en instituciones privadas, a la larga, a la corta, es otra cosa. En la institución pública existen cosas que jamás van a poder existir en una institución privada, jamás. Y lo digo sin querer caer en el cliché de la crítica clara, obviamente en las instituciones privadas no se compra un título, eso es verdad, pero la presión que hay detrás de eso es una presión real. La presión es real. Eh, entonces, no es una alternativa. Y está pujando. Cuando digo la institución privada, no me refiero a los docentes que trabajan en privadas, a los directivos. Me refiero al sistema que está detrás fundándola, que ha convertido la educación en un bien de cambio, ¿no? De comercialización, un bien de mercado. Entonces, cuando uno ve, sin meter todo en la misma bolsa, pero muchas universidades privadas, donde yo he visto programas y cosas, parece otra cosa. Manuales con muchos cuadros y cosas que no hay contenido, no quiero ser crítico en general de la institución, sino del sistema que está detrás, de comercialización del saber, absoluta comercialización del saber. De hecho, tomemos un ejemplo, Universidad Siglo XXI. Durante mucho tiempo el eslogan de la universidad es formando líderes. Ahí tenemos ya un abismo, no es esto. O sea, no hay forma de pensar equiparable a la educación pública. La educación pública jamás va a formar líderes. Y está bien que así sea. Porque formar líderes es formar exclusión, es formar diferencias en el peor de los sentidos, ¿no?
el líder es el que maneja, ¿no? El que dirige, el que lidera a quien, a otros, que no pueden formarse como líderes. Y si una institución se encarga de formar líderes, a los que van a liderar son los que se forman en otro lugar. ¿En dónde? En instituciones públicas, que tienen otros principios, otros valores. No es una alternativa. Por eso digo que lo único que tenemos en sentido real, en sentido estricto de cuando hablamos de educación, es la educación pública, que, que ha logrado agonísticamente trascenderse a sí misma, reconstituirse. Sí, tenemos que ir a vía. O sea, no podemos ni pensar de un modo trágico que ya está todo cocinado, ya está, que es como el boxeador en el round 10, que va a decir, no sé cómo llegó hasta acá. Si en el 3 ya estaba medio knockout. Y está ahí tambaleando, y dice, ¿qué pasa? O sea, ir a perder por puntos. Y no sabes, se corta la luz, digamos. Queda en la nada, no sabes qué pasó. Queda ahí en stand-by y después cuando vuelve resulta que está todavía en pie. Esa es a mi modo de ver, la educación pública hoy en día. No podemos tampoco ser ingenuos y decir, va a haber una revolución y la educación va a salir de la crisis. Eso es tan ingenuo como decir, el capital va a salir de la crisis. Es más, yo diría que le debemos a la crisis, en todos los sentidos, incluso el sentido lucrativo de los intelectuales. Que la educación está en crisis habilitó un montón de papers, y hasta sospecho que la gente, muchos profesionales no quieren que la educación deje de estar en crisis, porque es lo que les da de comer. Y en el mejor de los sentidos, ahora te doy la palabra, Fabián, en el mejor de los sentidos, tengo que partir de la facticidad de lo que de hecho acontece. La crisis tiene por qué ser visto como algo meramente negativo, ni tampoco en sentido, un sentido muy propio de la derecha, que está viendo siempre oportunidades. Detesto la palabra oportunidades, porque la derecha se la apropió y la relacionó absolutamente a la meritocracia. La educación no da oportunidades, da derechos, ¿sí? Que no son dos cosas ni siquiera bueno, puede dar las dos cosas, ¿no? La educación pública genera y visibiliza derechos. Las oportunidades se dan, uno las generará, marca las condiciones de posibilidad para que oportunidades se abran en el camino. Pero lo central no son las oportunidades, son los derechos. Esa es mi postura, ¿no? En educación pública. Perdón, Fabián, dale. No, yo no me acuerdo ahora dónde planteamos, si fue en psicología o en didáctica, que también lo que se tendría que rever un poco son los planes de estudio y la manera que se estén dando estamos hablando de la educación pública, ¿no? Cómo se están dando las clases, ¿no? Digamos, como que de repente en primaria se ve una manera de la forma de la historia argentina, que después la ve igual en secundaria, y en terciario ve lo mismo. Normalmente siempre no cambia el caballito que cruza los Andes. En matemática pasa diferente. En matemática se baja mucho el nivel y cuando entra uno a la facultad, que a mí me tocó, cuando uno da en un CBC, no sé, análisis matemático, chao, no tenemos manera de entrar por ese lado, al menos que uno haya ido a una escuela técnica. Entonces ahí tiene esa oportunidad de entender más de lo que se trata. Entonces me parece a mí que quizás haya que, no sé, rever un poco los planes de estudios y hacerlo quizás en algunas materias un poco más didácticos e interesantes. Ahí se va a cortar, menos de un minuto. ¿Vieron que me quedé callada? Impresionante lo que logra el profe. Arrancó. No, me callo. Impresionante. Nos volvemos a unir unos minutitos, así redondeamos y les decimos el tema de cuándo nos encontramos para la gente que se unió hace un ratito.